Bien, agradecemos a Bea y a la psicóloga Lorena Estefanel por este aporte. Nos metemos en otros temas de actualidad que tienen que ver con el tiempo, con esta inestabilidad, con un posible pronóstico de sequía nuevamente para el invierno, mientras estamos todavía capeando situaciones de inundación. Bueno, todo esto lo vamos a conversar con Mario Videgain, meteorólogo y asesor de Inumet. Bienvenido, Videgain. Buenos días, ¿cómo está usted? Muy bien. Bueno, concretamente, este fenómeno que estamos atravesando ahora de inestabilidad que ameritó un anuncio que sigue vigente, un aviso a la población por parte de Inumet, ¿hasta cuándo sigue? Bueno, en el corto plazo, digamos, vamos a ver una mejora importante del estado del tiempo en las próximas horas. Hay un descenso también muy pronunciado de las temperaturas, así que abrigarse para las próximas madrugadas, porque vamos a tener posiblemente heladas en el centro-sur del país. Estamos hablando de Durazno, Florida, Canelones, en lo que sería la madrugada básicamente de viernes y sábado. O sea, días muy fríos, los primeros días de invierno, podemos decir, en este año. ¿Frío cercano a cero? Sí, vamos a tener temperaturas al abrigo muy cercanas a 0 grados en el centro del país, no acá en Montevideo, donde las mínimas estarán en el orden de los 7, 8 grados, pero bueno, frío. Ya invierno. Invierno, básicamente hay que abrigarse. O sea que mañana viernes se cierra la canilla, definitivamente. Ya sí, está. El problema es en el norte del país, básicamente, no ha sido tanto acá en el sur. Ahora, justamente cerrando el mes de abril, nos hemos encontrado en Artigas, por ejemplo, capital, más de 400 milímetros. Llevamos en abril, ¿no? 400 milímetros. Más pero de eso es, 400. pero 400 milímetros es lo que llueve. Cuatro veces lo normal, digamos, Claro. para el mes de abril. El promedio es 100 por mes, ¿no? Básicamente 100, 110, 120. O sea, estamos hablando de un disparate, ¿no? Un disparate. Entonces, esto ha provocado el río Cuaraín, bueno, ya se ha desbordado. Y bueno, y lo que está ocurriendo en Río Grande do Sul, ¿no? Que es algo histórico. Ahora estaba mirando ayer, digamos, las noticias y ya están previendo que es la creciente más grande que han tenido en la historia, por lo menos de registro, ¿no? ¿Qué afectaciones puede arrastrar a nuestro país? Bueno, eso nos va a sobre todo afectar centro y básicamente norte? por el desborde del río Uruguay, y eso en los próximos días, sin duda, vamos a ver una elevación enorme del nivel del río Uruguay en Salto Grande, por ejemplo. ¿Podría provocar inundaciones en Bueno, esa zona? yo supongo que la presa va a tener que abrir con puertas, eso puede provocar algunas inundaciones en las zonas costeras de tanto Salto como Paysandú. Diríamos, vamos a ver cómo se administra esa onda de crecida, como se le dice, ¿no? Pero sin duda que nosotros agarramos este fenómeno, diríamos, este mes de abril en lo que sería el borde, ¿no? El borde noreste de nuestro país. Claro. En el sur del país hemos terminado abril con unos 150 milímetros acá en Montevideo, que, bueno, estamos por encima de lo normal, pero no es un disparate, por así decirlo, como lo que ha ocurrido en el norte, ¿no? Son los coletazos del niño, ¿verdad? Sí, básicamente sí. Estamos hablando de estos son los últimos, yo diría, coletazos del niño, porque básicamente ya los pronósticos están indicando que ahora durante el mes de mayo o junio estaríamos entrando bajo una nueva fase fría, ¿no? O la niña de este fenómeno. Hay una rápida transición del niño a la niña. Videgain, ¿hasta dónde nos tenemos que trasladar desde el punto de vista de años para encontrar meses tan cargados de lluvias? Bueno, yo diría que sí, los últimos eventos importantes, yo estamos hablando de 2015, 2016, o sea, hace unos 10 años aproximadamente, tuvimos una fase también cálida con mucha precipitación. Pero, digo, en la historia de Uruguay tenemos eventos, años, digo, sí, 59, paradigmáticos. sí. O sea, bueno, los más veteranos hablan de 1959, pero también más recientemente el 2002, que ha sido el año más lluvioso que tenemos registro. Pero, digamos, siempre cuando tenemos esta fase cálida del niño, nos afecta, como decíamos, tanto en la primavera, como pasó ahora este año, el año pasado, perdón, en la primavera de 2023, como en el otoño del año siguiente, lo que sería ahora 2024. Claro. Eso es, estadísticamente se cumple, o lamentablemente se cumple así. Y siempre las anomalías mayores están en el norte del país, ¿no? El norte del Río Negro. O sea, Artigas, Rivera, Tacuarembó, Salto. ¿Y eso por qué? ¿Es por estar más alejados de la costa? No, es un tema básicamente de circulación atmosférica. Diríamos que ahí estamos agarrando masas de aire que son mucho más cálidas, más húmedas, y por lo tanto también mayor cantidad de vapor de agua que por algún mecanismo siempre termina por precipitar, ¿no? Me gustaría definir qué son estos fenómenos del niño, la niña y qué marca su cambio. Bueno, hay que aclarar que cuando hablamos fenómeno del niño, es un fenómeno de origen oceánico, ¿no? En primera instancia. Es el calentamiento anormal en las aguas del Océano Pacífico tropical, ahí entre 5 grados norte, 5 grados sur, así una banda centrada en el Ecuador, que lo que se ha observado desde hace muchos años es que hay
periodos de tiempo donde hay un calentamiento muy pronunciado. Cuando hablamos de calentamiento muy pronunciado en el océano, hay que aclarar que estamos hablando de desvíos de más 0,5 grados, o sea, medio grado, o por debajo de medio grado. Cambian los equilibrios habituales. Claro, lo que pasa es que uno piensa un calentamiento en el Océano Pacífico, la cantidad de energía que deberíamos tener para calentar medio grado es enorme. Claro. Todavía, para que los preguntan, dice, bueno, ¿y se sabe cuál es el origen? ¿Por qué se provoca el niño o la niña? No, todavía no tenemos una respuesta clara. Eso se está Eduardo investigando. Budinas explicaba aquí la afectación que puede tener toda la cuestión de lo que está pasando con la Amazonía, ¿no? Claro. Y el calentamiento por encima de la media. Claro, el fenómeno del niño es un fenómeno de variabilidad climática natural. O sea, no está asociado en primera instancia al cambio climático. Lo que sí está pasando es que el cambio climático puede estar afectando la variabilidad climática. Los árboles, lo que sucede allí, de alguna manera tiene la afectación. Claro, llama mucha atención, por ejemplo, lo que ocurrió recientemente. ¿No? Tuvimos 3 años continuo con la niña, por lo tanto sequía, ha sido la sequía histórica en Uruguay, no tenemos ese registro. Pasamos ahora, salimos de la niña, pasamos a un niño y ahora sin intervalos, sin fase neutra. Claro, sin pasar por la neutralidad, caemos en una nueva fase fría, cosa que llama mucho la atención, porque parece que estamos yendo de un extremo a otro. Claro. Virgain, estabilizado el tiempo ahora, viernes, sábado, nos encaminamos ya al invierno. Le quiero preguntar 2 cosas. Primero, ¿qué perspectiva tienen de qué invierno vamos a tener? Y si, de acuerdo a algunos datos que están manejando, ya cuando entremos en primavera, podríamos tener otra vez un episodio de sequía. Tal vez no con la magnitud del año pasado, pero sí con escasez de precipitaciones. Sí, bueno, respecto a la pregunta, en el corto plazo, digamos, ahora en lo que sería el trimestre de mayo, junio, julio, lo que se prevé posiblemente en el norte del país todavía, por lo menos ahora en mayo, sigamos todavía con anomalías positivas de precipitación, pero estamos hablando extremo norte del país, Artigas, Rivera. El resto del país, diríamos, con condiciones prácticamente normales. Y hacia el fin de este periodo, ya mayo, junio, en julio estamos hablando, posiblemente sí, ya comenzamos a sentir los efectos de la niña. Por lo tanto, un invierno que posiblemente al final del invierno sea seco y posiblemente también con heladas, un mayor número de heladas, porque al tener un ambiente tan seco, lo que provoca esto es una mayor amplitud térmica, entonces mayor frecuencia de temperaturas bajas, ¿no? Por lo tanto, mayor nivel de vamos a tener helada. un invierno variable también, o sea, va a comenzar de una manera y terminará de otra. Yo diría que sí, porque justamente estamos empezando con el niño y vamos a terminar con la niña. Bien, ¿y qué pasa con la afectación a la producción, por ejemplo? Bueno, ¿Tenemos que considerar esos factores también? Sí, decíamos, sí, eso es un desafío, como siempre, para la producción. En el caso, por ejemplo, de la producción de arroz, que generalmente los productores comienzan a juntar agua, por así decirlo, ahora en el invierno, posiblemente no tengan demasiadas dificultades porque van a tener lluvias en lo que sería la cuenca este del país. Y esas presas van a juntar agua suficiente como para el cultivo de verano. Pero es un desafío, sí, hacia la primavera, por ejemplo, lo que serían las pasturas, o sea, tanto la producción ganadera como la producción agrícola. No, yo diría para los cultivos de invierno, como trigo y cebada, donde posiblemente tengamos condiciones buenas, sino para los cultivos de verano, ¿no? Lo que es soja, diríamos maíz, girasol, porque sí, puestos en la primavera, vamos a tener la primavera, por supuesto, con lluvias por debajo de lo normal. Y repito lo que tú dijiste, ¿no? Vamos a ver de qué intensidad es la niña, porque eso es lo que nos va a marcar un poco esa anomalía de la primavera. Por ahora, los pronósticos que se están dando de los modelos climáticos dicen que sería una intensidad débil a moderado de la niña, diríamos. Vamos a verlo como todavía en este periodo del año hay mucha incertidumbre en cuanto a esos pronósticos para la próxima primavera. ¿Cuánto se espera que dure la niña? Bueno, normalmente esto es lo normal, diríamos, estamos hablando de que tanto la fase cálida como la fase fría duran unos 6 meses aproximadamente. O sea, comienzan por lo que sería la primavera nuestra, estamos agosto, septiembre, y dura hasta lo que sería marzo, abril del año siguiente. No quiere decir que no se repitan de un año a otro como hemos pasado en este 2020, 2021 y 2022. Mario, a nivel de fenómenos, cuando hablamos de tormentas fuertes, ciclones extratropicales, llega información de Brasil que pareciera mucho peor de lo que realmente termina impactando en Uruguay. ¿Qué hay que esperar para estas fases que se vienen, ¿no? Niño, fase neutra, viene la niña, ¿cuál es la realidad? No, ¿Hay pronósticos de básicamente, pues, decía, lo que hablábamos, estamos terminando una fase cálida del niño que provoca, en el caso de Uruguay, el norte del Río Negro,
muchos fenómenos extremos, como decíamos, ¿no? Depresiones extratropicales, complejos convectivos, un alto número de tormentas, posibilidad de granizo, como ha ocurrido ahora en estos últimos días. Y de buen tamaño, aparte. Exactamente. Cuando pasamos a una fase fría, ocurre todo lo contrario. Como decía, hay una supresión, por así decirlo, una disminución en la cantidad de días con lluvia, en el número de tormentas, en el número de eventos de granizo y también en los eventos de vientos fuertes, por ejemplo. O sea, un final del invierno, por así decirlo, y comienzo de una primavera que va a ser más seco y más de tiempo, por así decirlo, más estable, con cielos en proporción más despejados, ¿no? ¿Ahora estamos con temperaturas normales para esta época? Sí. Esto es la normalidad, porque creo que ya perdimos hasta la perspectiva de mayo, ¿qué temperatura tendría que haber? Sí, ahora justamente cerrando los datos de abril, estamos hablando que las temperaturas han estado muy cerca de los valores normales, pero claro, cuando uno dice valores normales, hay que recordar los primeros días de abril, por ejemplo, los primeros 15 días que tuvimos 20 unas temperaturas, grados, 25 grados. Claro, unos desvíos altísimos, pero bueno, eso se ha compensado un poco con estos últimos 15 días. Creemos, como digo, que en la medida que empiece a avanzar el invierno, las temperaturas y la frecuencia de heladas va a ir aumentando por efecto de este secamiento de la atmósfera, ¿no? Estos cambios abruptos, estos fenómenos que viene el niño, después la niña y que genera como extremos muy cerca en el tiempo, ¿es algo que ya pasó en otros momentos históricos o ahora, como los analizamos más, estamos más pendientes, tenemos la sensación de que es más frecuente y nos da esa sensación medio catastrófica y quizás siempre sucedió esto? Bueno, hay que ver que cuando uno dice los registros históricos, estamos hablando que los registros que nosotros tenemos de las temperaturas, superficie del mar, son de los más confiables, por así decirlo, son de los últimos 60 años. Y los más confiables son a partir de finales de la década del 70, cuando empezamos a tener la disponibilidad de satélites para monitorear todo el planeta. Anteriormente las únicas medidas que se tenían eran algún barco que pasaba y hacía alguna medida de temperatura. Entonces decíamos, desde ese periodo, o sea, de finales de la década de los 70 hasta ahora, lo que vemos es que había una cierta frecuencia de anomalías, cosa que se ha alterado en estos últimos años, ¿no? Estamos hablando de los últimos, menos de 10 años. Y uno comienza a sospechar como científico si ahí el cambio climático no está alterando los patrones naturales de nuestro clima. O sea, a ver si sentimos, la variabilidad climática natural está siendo alterada por el cambio climático. Y eso es lo que se está estudiando y no es una respuesta fácil a eso, pero sí, digo, lo que estamos viendo es una alteración de los patrones, tanto del tiempo, o sea, del estado del tiempo hora a hora, como de la variabilidad climática natural, como es la frecuencia de eventos niños y niñas. Lo que estamos viendo, como decía, ¿no? Que estamos yendo de un extremo al otro del péndulo, ¿no? En el fenómeno del niño, cosa que llama la atención. Y en esto que genera cierto descreimiento y espíritu un poco crítico en la población a propósito del fenómeno, que, bueno, iba a ser lluvia y al final cayó granizo, ¿no? Y esa queja de que no nos avisan con tiempo. ¿Inumet está preparada para, bueno, poder dar información en tiempo y forma para que la población tome recaudos, o falta formación o falta tecnología? No sé, es la pregunta. Hay que aclarar que Inumet utiliza, como todos los servicios meteorológicos, información internacional, por ejemplo, como decía, imágenes de satélite que cubre prácticamente todo el planeta, información obviamente de modelos que varios centros mundiales corren modelos. Bueno, de hecho Inumet está corriendo un modelo de escala limitada sobre Uruguay. O sea, esa información está disponible y se utiliza hora a hora, por así decirlo. Ahora, que nos esté faltando alguna otra tecnología, sí, posiblemente. Por ejemplo, Uruguay no tiene, por ejemplo, detectores de descarga eléctrica. O sea, no sabemos exactamente, estamos hablando segundo a segundo, dónde está descargando una tormenta sobre el territorio nacional. Hay algunas estimaciones hechas por satélite, pero no hay medidas in situ. Lo mismo pasa con el tema radar. Un radar Doppler, por ejemplo, sería de una gran utilidad. Bueno, se encamina. Se ve anunciado, Sí, ¿no? de hecho ahora está abierta llamado a precios a nivel internacional y supongo que bueno, en pocos días se va a cerrar ese llamado y se verán las ofertas. También hay que aclarar que un solo radar, por ejemplo, sobre Uruguay no te cubre todo el territorio. Sería al menos por lo menos 2 radares para tratar de cubrir todo el país. Y también, repito, para integrar la red con otros radares que ya existen tanto en Argentina como en Brasil. ¿Cuál es la ventaja del radar? Bueno, la ventaja del radar es que es un elemento en el que nos permite segundo a segundo seguir la trayectoria
y prever también la trayectoria de la tormenta en los próximos minutos. O sea, en realidad, decimos, es una observación, pero que nos permite hacer un pronóstico también en los próximos minutos o, diríamos, o menos de una hora. En el caso de Estados Unidos, por ejemplo, ustedes han visto la alerta de tornados, por ejemplo, se da con 20 minutos, 30 minutos como máximo de anticipación, porque es lo que permite los radares Doppler. Ah. Pero bueno, eso no lo tenemos hoy en Uruguay y bueno, por ese lado es una limitante, ¿no? Muy bien. Muy bien, Videgain, muchas gracias. Por favor, estos a las minutos. Cerramos por aquí entonces la entrevista con Mario Videgain, meteorólogo y asesor del Instituto Nacional de Meteorología.